Muy buenos días, tengan todos ustedes, todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas les da la más cordial bienvenida a esta inauguración de la octava semana de la administradora y el administrador gubernamental y políticas públicas. Y bien, el día de hoy nos acompañan, saludaremos a quienes estarán participando y nos acompañan el día de hoy. Saludamos al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Gracias por acompañarnos, rector. Muy buenos días. De la misma forma, saludamos al doctor Mauricio Merino Huerta. Él es director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Buenos días. De la misma forma, queremos saludar al doctor José María Nava Preciado, secretario administrativo de este centro universitario. Buenos días. Perdón, le cambié es secretario académico de este centro universitario. Una disculpa, doctor. Queremos saludar al doctor José Alberto Becerra Santiago, jefe del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. ¿Qué tal? Muy buenos días. De la misma forma, saludamos al maestro Alejandro Briceño Torres, coordinador de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas del Centro Universitario. Muy buenos días a todos. También nos acompaña Eder Alfonso García Pizano, presidente de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Gracias, buenos días. Y bien, para dar inicio con nuestro evento, le dejaré en el uso de la voz a Eder Alfonso García Pizano, presidente de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Adelante, Eder. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero compartirles esta semana, presento y agradezco a los ponentes aquí presentes. Muchas gracias por participar en la octava edición de la Semana de la Administradora y el Administrador Gubernamental, en el cual nosotros estaremos hablando en nuestro eje principal sobre las instituciones emergentes anticorrupción en el Estado y cómo podemos abordarlo nosotros los jóvenes de la carrera de Administración Gubernamental. Y este es un espacio que queremos invitar a todos los presentes, queremos invitar también al centro universitario, queremos también invitar a toda la red a que se sume a esta participación de la octava semana del administrador y la administradora gubernamental, en el cual el día de hoy tenemos invitado al doctor Mauricio Merino, quien es director del Instituto Anticorrupción, el cual nos platicará un poquito sobre este tema, pero hacerle la invitación a todas las personas que nos van a acompañar durante esta semana. Esta semana consta de 4 días donde estaremos hablando temas y herramientas emergentes anticorrupción. Esto para que los universitarios tengan una herramienta más y tengan esta interacción con las personas y los personajes tan distinguidos que vamos a tener de invitados durante esta semana. Me gustaría agradecer la participación de la sociedad de alumnos, la participación también de los administrativos del centro universitario, a los ponentes que tendremos durante toda la semana y espero que esta semana sirva como un referente para llegar a esas personas que están desde casa, ¿no? Esta virtualidad nos va a ofrecer la oportunidad de llegar a cada uno de los hogares de las personas que estudian en la red universitaria y fuera de ella, para que podamos también nosotros tener un acercamiento directo con todos los compañeros. Entonces, en este sentido, enhorabuena, agradecer a todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy y no me gustaría extenderme mucho para que todos los invitados y ponentes tengan la oportunidad de participar. Agradezco la participación de todos los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eder Alfonso García Pizano, presidente de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Gracias por tu participación. Y bien, a continuación escucharemos al maestro Alejandro Briceño Torres, él es coordinador de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Adelante, maestro. Gracias. Buenos días a todos. Bien, pues felicitar al presidente de la Sociedad de Alumnos, Eder García, por la organización de esta semana de la administradora y el administrador gubernamental. Y qué mejor que iniciarla con este invitado de honor, el doctor Mauricio Merino, quien tiene una trayectoria muy amplia. Yo lo sigo mucho como lector y ahora como compañero en el Departamento de Políticas Públicas, dirigiendo este Instituto de Investigación
en rendición de cuentas, que estoy seguro hará un aporte muy importante al departamento, al CUSEA, a la Universidad de Guadalajara en general, y sobre todo a esta temática tan interesante. Me gustaría resaltar un tema muy importante. Yo como coordinador de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas, estoy al pendiente del desarrollo de la trayectoria escolar de los estudiantes, y dentro de la trayectoria escolar precisamente tenemos un área especializante que los estudiantes en algún momento de su formación deben de tomar, y precisamente es el tema de rendición de cuentas. Entonces, creo que es muy pertinente, muy oportuno tener la participación el día de hoy en esta mesa moderada por el doctor Becerra con un tema que es fundamental. Las instituciones que se encargan del tema de la vigilancia, de la rendición de cuentas. Creo que la Universidad de Guadalajara es líder en el tema de la rendición de cuentas desde hace muchos años. Está muy metida toda la institución en trabajar el tema de rendición de cuentas por una razón muy sencilla. Es una obligación, es un derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos de conocer qué hacen las autoridades de cualquier nivel de gobierno, de cualquier institución pública. En ese sentido, me da mucho gusto, insisto, en tener y compartir el día de hoy la mesa con el doctor Mauricio Merino, a quien ayer leí su columna muy interesante, por cierto, y bueno, va a ser un honor escucharlo. No me queda más que felicitar y agradecer a la Sociedad de Alumnos por esta iniciativa que se lleva a cabo cada año y que tiene un propósito muy, muy importante y fundamental: mantener la relación entre los estudiantes y los actores públicos que toman decisiones, y que el día de mañana los egresados de esta carrera tendrán la responsabilidad de tomar ese tipo de decisiones, y qué mejor que con un bagaje, con un conocimiento muy importante de todas las temáticas que tienen que ver con lo público, pero en este caso especial, el tema que nos ocupa hoy, el tema de la rendición de cuentas. Muchas gracias, felicidades, gracias al rector del centro universitario y a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta inauguración de la semana de la administradora y el administrador gubernamental. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro Briceño Torres, coordinador de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas. A continuación escucharemos al doctor José Alberto Becerra Santiago. Él es jefe del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Igual que Alejandro, me siento muy honrado de participar en esta actividad, y felicito y hago un reconocimiento a la sociedad de alumnos encabezada por Eder y Misael en la división, que han hecho posible pues, esta semana, que trae actividades muy interesantes con personalidades, como ya se comentó, el doctor Mauricio Merino, quien es un experto en la temática de rendición de cuentas y combate a la corrupción, y que en esta ocasión nos va a hablar acerca de los mecanismos e instituciones para la transparencia y la rendición de cuentas. Pero también se invitó a los líderes de los diferentes partidos políticos de la entidad a hablar sobre el futuro de los partidos políticos. Creo que también va a ser un panel muy interesante. Se invita también a la presidenta del sistema, de la Comisión de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, y también el viernes me parece que estará la doctora Aimé Figueroa, que es la secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción. Creo que es un programa muy consistente. Es difícil a veces en un escenario donde hay tanto que ver como es el marco de la FIL, a veces prestar atención a actividades que se realizan desde la iniciativa de los alumnos, pero creo que este programa que han construido los estudiantes con todo el apoyo de la administración, encabezado por nuestro rector, el maestro Luis Gustavo, quien desde el CUSEA siempre ha brindado todas las facilidades para que los alumnos puedan realizar este tipo de actividades, pero me parece muy meritorio que nos ofrezcan y que ofrezcan a sus compañeros y a los académicos un programa tan completo, ¿no? Y por otro lado, pues, el tema creo que es de gran relevancia y de mucha actualidad. De lo que nos va a hablar el doctor Mauricio Merino, bueno, él es el experto, pero en el siglo pasado, si bien es cierto, mucho del control y de las decisiones al interior de los países se
centralizó en el poder político del Estado. Posteriormente, al final, pues, da un viraje con el neoliberalismo en que el mercado, a través de la desregulación del Estado, comienza a tomar las riendas en algunas de las decisiones públicas importantes, pero también eso nos ha llevado, nos ha conducido a una sociedad cada vez también más desigual. Y la sociedad civil es cuando empieza a construir y a tomar una mayor incidencia y diferentes instituciones en ese escenario, y hoy hablamos de escenarios cada vez más complejos, ¿no? Y en este sentido, esta coordinación entre estos diferentes entes que se disputan, se podría decir la coordinación social, nos ofrecen un panorama que es cada vez más complejo, y hablando de toma de decisiones, pues siempre será importante la cuestión de la rendición de cuentas y la transparencia, porque la información, pues, es la base de alguna manera de- del poder político, y también faculta o otorga empoderamiento a la sociedad para también tener una participación política más importante, ¿no? Entonces, creo que los temas que han elegido han sido temas muy pertinentes, y yo los felicito, y me congratulo mucho de estar participando como moderador en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor José Alberto Becerra Santiago, jefe del Departamento de Políticas Públicas. Y bien, para continuar con nuestro programa, le dejaré en el uso de la voz al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, para que nos dé sus palabras y haga la declaratoria inaugural. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primeramente es un gusto comunicarme en esta mañana con la comunidad estudiantil de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas en un momento pues tan interesante. Ya lo decían quienes me antecedieron, Alberto y Alejandro. Es muy importante que estudiantes, como es el caso en este momento de Eder y todo el comité, que ha hecho un excelente trabajo para hacer esta semana, pues ellos mantengan el liderazgo y el espíritu, ¿no? De siempre estar concitando que en estas jornadas se exploren temas tan trascendentes como el que va a ser dedicado y que ya refirieron previamente. Yo quiero hacer énfasis antes de proceder con la inauguración en que me parece muy relevante que esta semana se haya realizado. Habíamos pensado en que no había condiciones, precisamente por un lado la pandemia, seguir haciendo actividades virtuales en un periodo de una saturación de contenidos, pero también lo dijimos cuando nos vimos, ahí que me hicieron el favor de visitarme en mi oficina para hacerme la invitación, que creíamos que no se debe de perder la tradición, ni el liderazgo, ni la responsabilidad de que las propias representaciones estudiantiles sigan desarrollando una agenda de temas para generar al resto de los compañeros y compañeras de la licenciatura esquemas de participación sobre tópicos que son relevantes para nuestra sociedad. Por eso creo que esa es la diferencia de la Universidad de Guadalajara. Esta es una universidad que se ha formado por lideresas y por líderes estudiantiles, ¿no? Que han tenido una participación notable, no solamente en las organizaciones estudiantiles, sino también en el frente de la academia, en donde son ustedes quienes se ocupan a través de jornadas como esta de crear espacios para el análisis y debate de ideas y crear espacios en donde nadie nos puede censurar, en donde se puede hablar con mucha libertad sobre tópicos críticos para nuestro país, para nuestra sociedad, y en donde la universalidad del conocimiento se pone a disposición de las y los universitarios. Esta es la Universidad de Guadalajara, este es el CUSEA, en donde nos proponemos siempre escuchar a las mentes más lúcidas, pero también hacer una contribución
como estudiantes. Yo siempre le digo a mis estudiantes, y por cierto, paréntesis, me da doble gusto estar en esta mañana, pues primera porque soy parte del Departamento de Políticas Públicas como académico. Segundo, porque esta es mi pasión profesional, el campo de la administración, las políticas públicas, todo lo asociado a lo público, a gobierno, ¿no? Es mi pasión profesional, así que tiene un sentido muy particular. Y yo les decía entonces que el trabajo que hacen ustedes como estudiantes, incluso de cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? De preguntarse por qué son las cosas así, esto es lo que hace relevante a nuestra universidad, la universidad que se ha trazado una agenda de seguir siempre a la vanguardia, y por eso esa es lo que hace la diferencia, y particularmente en un centro universitario como el CUSEA, en donde tenemos una de las fortalezas de este centro, son ustedes, las y los estudiantes. Por eso felicito mucho, y también quiero decir que es importante mencionarlo, esta licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas, de acuerdo con los registros que tenemos, se creó en el 2006 y atiende a un reclamo social. Fíjense bien, el reclamo era en su momento, y creo que sigue siendo vigente, mayor participación del Estado en la procuración del bienestar social a través de mecanismos públicos, el llamado a la instrumentación de políticas públicas que compensen el funcionamiento de los diferentes elementos de una sociedad. Por eso yo creo que ser administrador en el campo del gobierno y de las políticas públicas tiene una mayor trascendencia en esta época, en donde vemos que eventualmente a nivel internacional los gobiernos no tienen, pueden ser electos legítimamente, pero no tienen las capacidades para gobernar, o no hay una transición realmente a una nueva gobernanza, como lo hemos visto por nuestros profesores, incluso el doctor Luis F. Aguilar, Mauricio Merino y tantas personas que nos han enseñado y que nos han mostrado formas distintas de ver el compromiso de gobierno. Tenemos que tomar conciencia entonces que nuestra licenciatura cobra un papel muy relevante. Yo como rector del centro universitario me siento muy honrado, incluso de ser profesor también de este programa, de esta licenciatura, porque yo sé que con el trabajo que está haciendo el Departamento de Políticas Públicas en la División de Economía y Sociedad, y por supuesto con el respaldo de su servidor y de todo el equipo de la Rectoría, vamos a seguir impulsando esta licenciatura. Acaba la licenciatura de pasar por un periodo para la reacreditación, y yo espero que muy pronto entremos a una discusión profunda sobre el rol de estos programas académicos de pregrado, qué debemos adecuar en su plan de estudio para hacerlo pertinente y para seguir nosotros facilitando que jóvenes como Eder y como toda la comunidad de esta licenciatura, pues finalmente tengan una incidencia en el gobierno y en las políticas públicas, sea desde la esfera gubernamental o en la investigación particularmente. Creo que hay una gran oportunidad para CUSEA, para que algunos de ustedes que les interese se involucren de manera muy temprana a la investigación. Ahora aprovecho para saludar al doctor Mauricio Merino con el acompañamiento de él y este instituto de investigación en rendición de cuentas y combate a la corrupción. Se abren líneas de oportunidad para que ustedes jóvenes, pues de manera muy temprana, se involucren en la investigación de los grandes problemas nacionales. Así es que, bueno, sin más, yo felicito por esta semana. Hay mucho que decir, pero mejor hay que escuchar, porque también es tiempo de escuchar, y sobre todo que en esta semana ustedes tengan una participación crítica. Me parece que sería muy relevante que también ustedes digan y que nosotros escuchemos a ustedes, ¿no? Porque también es tiempo de que las autoridades escuchemos más a los líderes, a las y los líderes estudiantiles. Así es que, pues sin mayor preámbulo, yo me congratulo de estar en esta mañana, deseando el mayor de los éxitos en esta semana, y pues la declaro formalmente inaugurada, sabedor de que como cada año ustedes harán una aportación al conocimiento de sus comunidades estudiantiles, y que por nuestra parte estamos comprometidos en seguir impulsando esta carrera y el futuro profesional de todas y todos ustedes. Enhorabuena, muchísimas gracias y mucho éxito. Y aprovecho también para despedirme
y disculparme, doctor Mauricio Merino, tendré que atender a otra agenda, pero bueno, estamos frente a una audiencia que nos está escuchando, así es que les deseo el mayor de los éxitos, que sea de provecho para el desarrollo de nuestra sociedad. Muy buenos días y gracias. Muchísimas gracias. Gracias al maestro Gustavo Padilla Montes, rector de este centro universitario, por hacer la declaratoria inaugural de esta Semana de la Administradora y el Administrador Gubernamental y en Políticas Públicas. Y bien, para continuar, quiero ceder el uso de la voz al doctor José Alberto Becerra Santiago, jefe del Departamento de Políticas Públicas, quien presentará la ponencia magistral y, por supuesto, a nuestro invitado especial. Adelante. No se escucha, doctor. Perdón, gracias, Alejandro. Me voy a permitir presentar al doctor Mauricio Merino, que como ya se comentó, no necesita presentación el doctor. Sin embargo, voy a permitirme leer una breve semblanza de su amplio currículum que tiene. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente dirige el Instituto de Investigación para la Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, justamente en este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Es presidente del Consejo Consultivo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, coordinador de la red temática del Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del CONACYT y presidente del Consejo Nacional de Nosotras, Nosotros. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y participa como analista político en diversos programas de radio y televisión, además de contar con una columna de opinión en la prensa. Fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, miembro del panel externo de revisión para el acceso a la información del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue gerente internacional del Fondo de Cultura Económica y director de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Ha sido profesor en el Colegio de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y ha sido profesor visitante en la Universidad de California en San Diego e investigador en el Woodrow Wilson Center for International Scholars. Fue presidente de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y también miembro del grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Ha escrito y coordinado más de 30 libros, entre los que se encuentran los más conocidos: La Transición Votada, Crítica a la Interpretación del Cambio Político en México, Políticas Públicas, Ensayos sobre la Intervención del Estado en la Solución de Problemas Públicos, Desiguales, Invisibles y Excluidos, La Participación Ciudadana en la Democracia, y entre otros, sus títulos más recientes son Gobierno Local y Combate a la Corrupción, un nuevo diseño municipal en México, Transparencia y rendición de cuentas en la reconstrucción, la gestión de la emergencia nacional en México, y Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, el municipio en la encrucijada. Pues, doctor, muy bienvenido. Lo dejo en el uso de la palabra. Les comento rápidamente la mecánica. Ustedes pueden participar a través de la página oficial del CUSEA del Facebook. Pueden estar escribiendo sus preguntas que se leerán al final de la conferencia, de la ponencia del doctor Mauricio Merino. Si da oportunidad de tener un intercambio con ustedes, pueden irlas haciendo y nosotros estaremos retomando las preguntas más relevantes para poderlas hacer al final. Veo que ya hay participaciones importantes. Por ahí Denise ya nos hace la observación de que no hay participación de las mujeres en este panel. Denise, va a haber participación de mujeres en los próximos días. Están, como ya lo dije, la doctora Anel, la doctora Aimé Figueroa, pero se tome en cuenta la observación. Espero que la sociedad de alumnos también tome nota del asunto. Adelante, doctor Merino. Doctor Becerra, muchas gracias. Me despido del rector porque sé que tiene que ir a sus actividades y aprecio mucho su bienvenida. Quiero decir que estoy pues cumpliendo 2 meses de pertenecer orgullosamente a esta comunidad en el Instituto de Investigación del que ya se dio cuenta, y me siento doblemente privilegiado, no solo por estar en el Departamento de Políticas Públicas que dirige el doctor Becerra. Me da muchísimo gusto que ahí
quedado este instituto. Hay una afinidad natural, intelectual, hasta ideológica y de simpatía que seguramente va a hacer muy fácil la producción intelectual y académica. Y bueno, apenas recién llegado, ya digo 2 meses, Eder, gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad de intercambiar con las y los alumnos de este departamento, de este estupendo centro de estudios de la segunda universidad más importante de México y una de las más importantes de América Latina, de las universidades de habla hispana del mundo. Quiero además decir que me encantan este tipo de reuniones. Hace muchísimos años tuve la oportunidad de promover la creación de una Asociación Nacional de Estudiantes en Ciencia Política y Administración Pública, la NECPAP, que por ahí todavía circula. Estoy hablando de hace ya muchas décadas. Ahora que el doctor Becerra leía algo de mi currículum, lo único que me viene a la cabeza, querido doctor, es la edad, más que los méritos. Han pasado muchos años y entonces pues se van acumulando las tareas una detrás de otra. Pero nunca fuera del ámbito universitario, nunca fuera del contacto con los jóvenes. Tengo la verdad para mí que además no es difícil probar que las mejores universidades no se hacen tanto por sus profesores, aunque también, no tanto por sus directores, directoras, aunque también, sino que las mejores universidades lo son por sus estudiantes. Las grandes universidades del mundo han acreditado su presencia, su prestigio, su influencia por la calidad de sus estudiantes. Y desde hace muchos años yo sé que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara son realmente extraordinarios y que con el tiempo han venido además cada vez depurando su compromiso, su talento, su afiliación con la propia Universidad de Guadalajara. Así que, Eder, ya a todas y a todos las y los dirigentes estudiantiles, de veras los felicito mucho. Hace, creo que ya 22 años que fui, ya ni me acuerdo, rector, fui padrino de una generación precisamente de esta carrera, tenía otro nombre entonces, pero estábamos ya muy cerca. Y desde entonces no me he desprendido o he tratado de no desprenderme del vínculo con los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que doy fe porque he sido profesor por años y sigo siéndolo en el Colegio de México y en el CIDE, que son de ese tamaño, son estudiantes de mucha calidad, de mucho compromiso, y así que es un honor estar con ustedes. Voy al grano. Gracias, profesor Briceño, por darme la oportunidad también de estar en esta reunión. Un honor. Espero que tengamos muchos momentos de intercambio en los próximos años. Pues con el permiso de ustedes, me voy al grano. La teoría de política pública nos dice siempre que para poder tener un curso de acción exitoso por parte del Estado, y por el Estado me refiero a los instrumentos con los que cuenta el Estado para poder actuar, entre los cuales la administración gubernamental, de manera muy destacada, no la única, pero sí de manera muy destacada, la administración pública, la administración del gobierno, está la capacidad para definir problemas públicos con toda claridad y para poder afrontarlos a partir de las restricciones, de las limitaciones y obviamente de los recursos disponibles para poder enfrentar esos problemas públicos desde su definición causal. Esto quiere decir que el Estado está obligado, por un lado, a cuidar sus partes fundamentales, sus funciones fundamentales, entre ellas la más destacada, dar protección a sus ciudadanos, a las personas que viven dentro de su estado, en un sentido muy amplio, no solamente de la seguridad en términos de policía, sino de protección social y posibilidades de realizar una vida digna a todas y a todos sus ciudadanas o ciudadanos.
sino que además debe estar alerta frente a los problemas que la agobian, y una vez que esos problemas se manifiestan en la agenda pública, entonces el Estado tiene que ser capaz de definirlos con claridad, de manera causal, es decir, a partir de sus causas y no solo de sus efectos, y entonces tratar de combatirlos con los medios a su alcance. Nada de lo que estoy diciendo les es ajeno a ustedes. En una nuez, el Estado y su administración gubernamental no pueden resolver todos los problemas. Por eso es tan importante seleccionar con claridad meridiana de ser posible, a partir de sus principios éticos, a partir de su diagnóstico político y a partir de los medios técnicos con los que cuenta, seleccionar, digo, los problemas que efectivamente deben ser abordados por el conjunto de la sociedad a través del Estado, pero no solo del gobierno, sino a través del Estado, y deben ser capaces de definirlo causalmente, es decir, qué es lo que está originando esos problemas. En términos menos teóricos y más prácticos, a esta definición del libro de texto, me gusta añadirle una propuesta del profesor Giandomenico Maglione. El profesor Giandomenico Maglione, que es uno de los grandes autores en materia de política pública, como ustedes saben, ha propuesto una metáfora, una analogía en esta materia. Ha dicho los grandes cursos de acción del Estado, esto es las grandes definiciones de política pública, se pueden comparar con los programas de investigación científica, al menos en el sentido que las políticas públicas también tienen o deben tener un núcleo duro y un cinturón de protección. Sabemos en los programas de investigación científica identificar dónde hay biología, o dónde hay química, o dónde hay física, o dónde hay psicología, porque cada uno de estos programas tiene un núcleo duro de conocimientos que define esas áreas, esas disciplinas científicas. Y al mismo tiempo sabemos, dice Giandomenico Maglione, que todas las ciencias avanzan por falsación, esto es, proponen hipótesis, proponen ideas que se ponen a prueba sin salir nunca de su núcleo duro, y es en la medida en que esas hipótesis se prueban o se desechan que los conocimientos acumulados se van redondeando, van avanzando, van evolucionando. Es, por cierto, una idea que Karl Popper también desarrolló desde hace mucho en materia de programas de investigación y de filosofía de la ciencia. No me desvío con eso. La analogía que propone Maglione es que en políticas públicas debería suceder lo mismo. Dice, las políticas públicas también deberían tener un núcleo duro, y en ese núcleo duro tendría que estar la definición clara del problema que se quiere afrontar y también la definición técnica precisa, lo más precisa posible, de las razones, de las causas que han generado ese problema público. El problema público se detecta por algo que podemos llamar la huella de dolor. Sabemos que existe un problema público cuando detectamos una huella de dolor. ¿Qué es la huella de dolor? Es eso, es seres humanos de carne y hueso, personas concretas que están padeciendo una situación que les daña su dignidad, que les daña su integridad o que les daña su seguridad. Tres palabras que debemos tener presentes siempre: seguridad, dignidad, integridad. En las condiciones sociales en las que vivimos, suele ser frecuente que alguna de estas tres principios básicos de la vida cotidiana de cualquier ser humano se vean afectados por circunstancias que ese propio individuo no puede combatir con sus propios medios, no puede enfrentar. Necesita el respaldo de los demás para quebrar esa huella de dolor.
Y es entonces cuando el Estado tiene que intervenir. Es entonces cuando el Estado ha de reconocer esa huella de dolor, tiene que admitir que las personas están pasándolo mal en alguno de estos 3 frentes que acabo de enunciar de manera muy rápida, pero que creo que todos entendemos, y que se ve obligado, por lo tanto, a establecer una definición del problema, reconocerlo, seleccionarlo y definirlo. Una vez definido el núcleo duro de un problema público, entonces hay que ir al cinturón de protección. Es decir, hay que ir a los instrumentos, a las instituciones emergentes o tradicionales. Hay que ir a la batalla. Hay que ir a ver cuánto dinero tenemos, con quién contamos, qué capacidades tenemos para poderlo hacer, de qué tamaño son esas causas de problemas y plantarse el Estado frente a ellos para no solo darles cara, hacerles frente, así se dice, sino para reconocer hasta dónde se pueden afrontar esos problemas. Porque la mala noticia de todo este decurso es que somos seres humanos, que en el Estado también hay seres humanos, no dioses ni semidioses, no se le puede pedir todo al Estado porque no lo puede dar todo. Entonces, más bien necesita automoderación, autocontención, necesita una muy clara capacidad de selección, insisto, y necesita reconocer dónde están sus capacidades, lo que quiere decir también dónde están sus límites, dónde están sus restricciones. Es un ejercicio político difícil. Los políticos anuncian que pueden resolverlo todo como si fueran dioses, no lo son. Hay problemas técnicos importantes que se tienen que enfrentar, hay limitaciones presupuestarias, hay limitaciones incluso intelectuales. Ya Herbert Simon nos había dicho desde mediados del siglo pasado que la racionalidad es siempre limitada, que nunca podemos saber todo, ni saberlo con precisión, ni tenemos el tiempo y a veces no tenemos las capacidades para extraer de la información las conclusiones que deberíamos extraer. Y también hay disputas éticas, dilemas éticos a los que los tomadores de decisiones deben enfrentarse. Reconstruyo entonces lo que llevo dicho. Las políticas públicas para tener éxito reclaman reconocimiento de una huella de dolor en la sociedad. El reconocimiento de la huella de dolor en la sociedad, insisto, atañe a las personas, a los seres humanos, no a las cosas. Tiene que ver con la seguridad, la integridad, la dignidad de las personas y tiene que ver con la capacidad ética, política y técnica, las 3, no una de las 3, sino las 3, ética, política y técnica, para definir causalmente las razones, las causas que están provocando esa huella de dolor en la sociedad. No solo los efectos visibles, insisto mucho en esto, sino las causas. Este es el mayor desafío a todas luces de una formación acertada en administración gubernamental y en políticas públicas. Saber aprender a entender esos problemas, a definir esos problemas y a detectar las causas que los generan. Bueno, pues he aquí, queridas, queridos estudiantes de estos programas, que seguimos sin tener una definición causal de la corrupción. Es seguramente uno de los mayores desafíos políticos, técnicos y éticos que tiene nuestro país. Hemos visto a la corrupción en sus efectos. Hemos visto que la corrupción es a todas luces captura del Estado. Que la corrupción sucede, como dice Robert Klitgaard, desde hace muchos años, uno de los grandes autores en estas materias, sucede cuando hay un monopolio de la autoridad, cuando alguien monopoliza la toma de decisiones, no
no se somete a los demás, sino monopoliza. Cuando esa persona o ese grupo o ese gobierno que monopoliza además toma decisiones discrecionalmente, discrecionalmente quiere decir sin explicar los motivos, las razones, las rutas que finalmente le llevan a tomar esas decisiones, y cuando hay ausencia de rendición de cuentas. La ecuación de la corrupción, así la llama Robert Klitgaard, es M más D menos rendición de cuentas, es decir, monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas igual a corrupción. Es la ecuación desde hace mucho, desde los años finales de los 70, principios de los 80 del siglo pasado, que Robert Klitgaard nos propuso esta definición, y desde entonces seguimos tratando de hacerla nuestra y de convertirla en una política pública. Sabemos que la corrupción es captura. Esto sí lo sabemos con absoluta certidumbre. Un grupo, una bandería, una persona, en fin, grupos de poder se adueñan del Estado, se adueñan de los cargos públicos, los reparten discrecionalmente, deciden quién sí, quién no, por simpatía, por afinidad, por cercanía política o partidaria. Se adueñan de los presupuestos, deciden a dónde va el dinero sin dar cuenta de por qué. Por cierto, recientemente terminamos de editar un libro muy bien hecho de Gabriel Farfán, ya se los pondré, Eder, en sus manos para los compañeras y compañeros estudiantes de la universidad, que analiza 50 años de asignación presupuestaria en México a nivel federal y prueba con datos inequívocos esto que estoy diciendo. La asignación presupuestaria no responde a criterios claros en 50 años, es decir, desde Echeverría, desde el gobierno de Echeverría hasta acá. No ha variado mucho el criterio de que el dinero, en lugar de pertenecerle a la gente, en lugar de pertenecerle a las políticas públicas diseñadas en función de la huella de dolor de las personas, le pertenece a quienes tienen ese dinero en sus manos. Son ellas, ellos los que han decidido hacia dónde, con muy poco contrapeso de las diputadas, de los diputados. Y desde luego sin obedecer tampoco al presupuesto que se aprueba. Cambia cada año, lo modifican conforme evoluciona el ejercicio fiscal. Entonces, se adueñan, digo, de los puestos, se adueñan de los presupuestos, se adueñan de las decisiones, y después todo este aparato es envuelto en un discurso ideológico, en un discurso político, en un discurso que quiere persuadir, convencer o vencer o derrotar a quienes se le oponen. Así fue durante los años del autoritarismo priista clásico, en aquellos años que en mi generación llamábamos la docena trágica. Fueron 2 sexenios seguidos, ¿se acuerda, profesor Briceño, de Echeverría y López Portillo? Un desastre absoluto. Así fue durante el giro, después de aquella docena trágica, el periodo que empezó tímidamente como liberal y luego fue francamente neoliberal. Así fue también, y qué tristeza me da decirlo, con el cambio de mandos en la presidencia de la República, en la promesa de la transición democrática, que se volvió alternancia política, pluralidad, sí, pero que no logró modificar esta lógica de captura del Estado por los grupos de poder, y todavía estamos lidiando con ese problema. Es decir, infortunadamente la lógica de la captura del Estado ha sido un continuo en los últimos años, décadas de nuestro país, y todavía no acabamos de definir con claridad, a pesar de saber frasearlo, a pesar de saber decirlo y a pesar de saber estudiarlo, no hemos logrado una definición sobre qué es la corrupción y, por lo tanto, qué es lo que tenemos que combatir causalmente.
Hemos avanzado, sin embargo, en la búsqueda del derecho a la verdad, poco a poco, a tropezones, pero sabemos que para poder derrotar la captura del Estado, uno de los instrumentos principales es el derecho a la verdad, el derecho a saber, el derecho a tener acceso a la información pública, pero también a procesarla, también a hacerla nuestra y en consecuencia a devolver a las autoridades no solamente la gratitud por habernos entregado información, sino ideas, propuestas, capacidades de respuesta que están no solo en los aparatos gubernativos, sino en el conjunto de la sociedad. Y ahí hay una batalla política y una batalla administrativa muy importante que todavía se está librando en México. Bueno, es a la luz de esta dificultad de definir, como lo verán ustedes a lo largo de esta semana y como lo discutirán seguramente con las ponentes extraordinarias que han invitado. Tengo mucha simpatía y mucha admiración por la nueva presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, colega de la Universidad de Guadalajara, Anel Vázquez, y mucha simpatía también por Aimé Figueroa. Creo que van a aprender ustedes mucho con ellas, pero verán también la enorme dificultad que tienen las instituciones emergentes para poder lidiar con problemas que no acaban de ser definidos causalmente o cuya definición causal todavía está en disputa. Y con esto cierro y avanzo y cierro. Este es el tercer capítulo, digamos, de mi intervención para poder intercambiar con ustedes ideas y responder preguntas. Dada la ausencia de una definición acabada, bien aceptada del problema de la corrupción, es también muy difícil medirla. Y entonces se han producido tres grandes confusiones en el país que lamentablemente han sido aceitadas. Esto no les gusta oírlo a mis compañeras y compañeros del Sistema Nacional Anticorrupción, pero han sido aceitadas por el propio sistema. Es una tristeza. Tres grandes confusiones. La primera y la más importante es que se ha dicho que la corrupción es un delito. Lo dice incluso el mismo presidente de la República, pero lo repiten gobernadores, lo repiten funcionarios, hasta la gente de la calle. No, la corrupción es un fenómeno social, es un fenómeno que se da en redes y que responde a la falta del derecho a la verdad y a la captura del Estado, como ya expliqué antes. Quienes cometen extorsiones a partir de esa captura, quienes se empoderan con el monopolio, la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas, esos son las personas que cometen delitos o faltas administrativas. Pero lo hacen porque están empoderados, porque se han quedado con el Estado. Pueden extorsionar, pueden falsear la información, pueden cometer cohecho, pueden cometer cualquiera de los tipos penales que efectivamente se traducen por definición en delitos o en faltas administrativas. Pero hemos llegado a tal confusión teórica que creemos, y lo hemos escuchado y repetido impunemente, que creemos que combatir la corrupción equivale a combatir corruptos. El fenómeno de la corrupción no es un fenómeno sistémico que no está en el corazón de la captura del Estado, sino que está en personas malas, en personas abusivas, en personas que han desviado su generosa alma original o algo así, y entonces han acabado corrompiéndose. Por lo tanto, se ha dicho, en mi opinión, hasta la náusea, utilizo con cuidado la palabra, hasta la náusea, que combatir corruptos equivale a combatir la corrupción. Y entonces se persigue a quienes cometen esas faltas y se les mete a la cárcel y se les acusa y hay escándalos públicos y salen en la prensa. Y sin embargo,
la corrupción persiste. Y persiste porque no hemos tocado la causa de la corrupción, sino su efecto más visible, o uno de sus efectos más visibles, que es la existencia de estas personas como Lozoya, como Rosario Robles, como el suma y sigue. Ya ni sé quién es el que está de moda ahorita. Siempre hay un corrupto de moda en la prensa. Creo que es no, ahora es Emilio Cebadúa el que está de moda. Pero siempre hay uno de moda. Porque se cree que haciendo eso vamos a combatir la corrupción. Yo he bromeado, hablando en serio, se dicen bromas veras, he bromeado diciendo que se cree que vamos a acabar con la corrupción cuando todo el mundo está en la cárcel. Que a mayor número de personas en la cárcel habrá menor corrupción. Eso se cree, eso se dice, absurdamente. Es un grave error. Perú, por ejemplo, el Estado peruano nos demuestra de una manera dramática el tamaño del error que se comete cuando se cree que meter presidentes y vicepresidentes y jefes de Estado uno detrás del otro a la cárcel y se les acusa de todo, significa combatir la corrupción. Pobres peruanos tienen un Estado hecho pedazos en este momento, se están peleando gravemente por la conducción del Estado y además es cada vez más corrupto el Estado peruano. Es decir, no solo no han combatido el fenómeno de la corrupción, sino que han minado su Estado de Derecho y han adelgazado las instituciones y han impedido que las propias instituciones salgan adelante. Entonces, primera idea que me gustaría poner en la mesa a partir de lo que llevo dicho es que en ausencia de un núcleo duro del fenómeno de la corrupción para poder atacarlo con un cinturón de protección que es el conjunto de presupuestos, instituciones, personal, programas de trabajo, políticas diseñadas, corregidas, sistemas de acción. Ese es el cinturón de protección. En ausencia de ese núcleo duro, pues hemos acabado por confundir la corrupción con la impunidad. Tanto que incluso se mencionan casi siempre juntas. Es importante combatir la impunidad. Les ruego que no me vayan a malinterpretar. Claro que es un fenómeno gravísimo la impunidad y también debemos combatirlo. Pero corrupción e impunidad son dos fenómenos distintos que causan daños distintos a la sociedad. Porque también hay corrupción dentro de la ley. También hay formas de capturar el Estado siguiendo las reglas del juego, sin alterar una sola. De hecho, son las más frecuentes. También es posible quedarse con el dinero público, con la voluntad pública, acrecentar los espacios de riqueza personal o los espacios de poder personal, que eso es mucho más frecuente, sin vulnerar la ley. Así que no debemos confundir la lucha contra la corrupción solo, subrayo, como la lucha contra los corruptos, y tampoco podemos confundir el fenómeno de la corrupción con el fenómeno hermano, si ustedes quieren, paralelo, de la impunidad. Son dos fenómenos. Se entrelazan, sí, pero son dos fenómenos distintos. De aquí también que se haya pensado, en medio de esta confusión teórica y práctica, que la corrupción sea una anomalía, e incluso una anomalía de seres humanos que se han desviado de la buena ruta, como si el Estado no fuera un Estado, sino una iglesia, como si habláramos de hermanas y hermanos que han abandonado el camino del Señor o algo así, como anomalía individual. Y entonces, claro, se dice, tenemos que combatir a quienes han caído en esas anomalías, incluso para ayudarles, para redimirlos, si se quiere, para sacarlos del mal en el que han caído desde la bondad de quienes tienen el Estado en sus manos. Es un argumento que suena muy religioso, pero que es muy equivocado. La corrupción no es una anomalía del sistema.
La corrupción está en el corazón del sistema. La corrupción no depende solo de personas que se salieron del buen camino. La corrupción pertenece al corazón del Estado. Y desde el corazón del Estado, el buen camino tiene que ver con la captura, lo vuelvo a decir, de puestos, presupuestos y decisiones. Y mientras eso no se entienda y se siga creyendo que se trata de una anomalía de personas malas o desviadas o equivocadas, según la indulgencia que ustedes quieran otorgar, pues la corrupción va a seguir actuando en redes, va a seguir en el corazón del sistema y va a seguir lastimando nuestra capacidad de respuesta para afrontar esos problemas que causan daño a la seguridad, a la dignidad y a la integridad de las personas y a través de las cuales descubrimos la huella de dolor de la que hablé al principio. Bueno, las instituciones que se han creado para combatir este fenómeno, por lo tanto, pues han tenido que lidiar con todos estos errores teóricos, estos errores de apreciación. Por eso están revueltas, por eso están hechas bolas, para decirlo de manera muy simple. No se acaba de entender, por ejemplo, es increíble, pero es la verdad, no se acaba de entender que México carece de un sistema de archivos. Queremos derecho a la verdad, pero no tenemos archivos. La última de las leyes que se emitió en términos de estas instituciones emergentes fue la Ley General de Archivos y no se ha cumplido. Punto, no se ha cumplido. Estamos tan preocupados por perseguir a los corruptos y por meterlos a la cárcel, y las instituciones están tan interesadas en salir en la prensa anunciando que ya tienen otra cabeza ensangrentada entre las manos, que se les ha olvidado hacer archivos. Archivos. Desde el 2008 hay una Ley General de Contabilidad Gubernamental. General, quiere decir para todo el país. Bueno, estamos en 2021 prácticamente y no tenemos todavía armonización contable. Si ustedes quieren comparar cuánto cuesta hacer un edificio público, una carretera entre Zapopan y San Pedro Garza García, yo qué sé, o Huixquilucan en el Estado de México, o San Nicolás el Alto, me da igual, en cualquier lugar del país, no pueden porque no hay contabilidad gubernamental comparable. Yo pregunto en sana lógica, ¿cómo podemos tener acceso a la información si no hay información? ¿Cómo podemos exigir cuentas si no hay cuentas? ¿Cómo podemos hacer posible el derecho a la verdad, donde la verdad es construida desde el poder deliberadamente para justificar sus actos y no corresponde con algo que todos podamos reproducir libremente, simplemente porque obedece a los hechos, y los hechos son constatables, no debatibles? Lo que es debatible es la opinión sobre los hechos, pero no el hecho mismo. Por eso es que no hemos logrado entender tampoco que los juicios que se levantan incluso en contra de quienes cometen actos de corrupción generan experiencias, generan datos a lo largo de su recorrido. Cada vez que se juzga a un corrupto, sea en el sistema judicial, penal, o sea en los tribunales de justicia administrativa, se cuentan historias. Cada uno de esos casos es una historia contada, cada expediente es una historia. Lo mismo que cada archivo. Los archivos son la historia de los asuntos públicos. Por eso son tan importantes. La ausencia de archivos equivale a la falta de memoria sobre los archivos públicos. Bueno, no hemos logrado sacar provecho de esas historias en los tribunales administrativos y en los tribunales penales, en los juzgados penales, porque no se cuentan esas historias, no se convierten en inteligencia institucional. Lo que es peor todavía, no hemos logrado hacer entender que cada auditoría que se practica
por los órganos superiores de fiscalización o por los órganos internos de control a cada una de las dependencias, va generando aprendizaje, va generando datos, va generando otra vez secuencias de recomendaciones y de observaciones que cuentan una historia, a veces sobre la forma en que está gastando el dinero en licitaciones, a veces sobre la forma en que se contrata al personal, a veces sobre la forma en que se otorgan licencias para construcción, a veces sobre la forma en que se determina cómo se asigna el presupuesto a unas áreas y se le quita a otras. Van contando todas estas historias que existen en las auditorías y existen en los órganos de control. No los hemos entrelazado. Tampoco hemos logrado que los institutos de transparencia sean una fuente proactiva de información, no solo en el sentido de responder a las preguntas que se formulan y ya, como ventanilla de trámite, sino que sean capaces de agrupar toda esa información que importa para desarraigar la causa de la corrupción y poderla combatir de manera completa. Es decir, las instituciones emergentes que fueron diseñadas para actuar conjuntamente, por eso se llama sistema anticorrupción, un sistema formado por jueces, magistrados, auditores, contralores, personas del consejo o comisionados de cada uno de los institutos de transparencia y los ciudadanos que además tienen que estar alertas para obtener toda esta información, procesarla y poder detectar en dónde se ha producido el monopolio, la discrecionalidad y la ausencia de rendición de cuentas. Es decir, los procesos de captura del Estado que están generando en el corazón mismo del Estado su propia corrupción. Cierro ya, Eder, diciéndoles, no nos olvidemos que corrupción no solo atañe al dinero, corrupción atañe al poder. Se corrompe al Estado cuando alguien lo usa para excluir. Se corrompe al Estado cuando alguien lo usa para que lo que es de todos se vuelva de unos cuantos. Y se corrompe al Estado cada vez que se esconde la información, se vuelve secreto lo que debe ser público. Y en este sentido deberíamos tener un gran esfuerzo, mucho más esfuerzo, no tanto por tratar de justificar lo que hacemos, mostrando cabezas cortadas, sino evitando que la corrupción se siga reproduciendo. Tenemos un enorme desafío intelectual y administrativo por delante, enorme. Y más vale que nos pongamos todos a trabajar muy pronto porque la mala noticia es que la corrupción sigue avanzando, a pesar de todo. Muchas gracias por escucharme. Estoy atento a sus preguntas y a sus comentarios. Gracias, doctor. Tenemos varias preguntas muy interesantes. Me voy a permitir leerlas, no sé si todas en conjunto, doctor, y ya usted las podrá contestar para tener nada más esta ronda por el tiempo del que disponemos. Como usted quiera, doctor, a sus órdenes. Okay. La doctora Elia Marum, quien nos da gusto también que nos siga, nos pregunta, le pregunta, ¿la rendición de cuentas incluye la responsabilización de los resultados? Y si es así, ¿con qué instrumentos se constata? Paco Castellanos, también expresidente de esta división de Economía y Sociedad, nos dice, ¿cuáles son las herramientas que un gobierno municipal tendría que implementar para garantizar un verdadero Estado de Derecho a tan pequeña escala? Y Denise nos comenta, nos pregunta si es posible diseñar políticas públicas en materia de anticorrupción con perspectiva de género y si afecta de manera diferente la corrupción a las mujeres que a los hombres. Quiero en este sentido sí hacer un anuncio. Justamente el instituto que dirige el doctor Mauricio Merino tiene una línea que tiene justamente que ver con perspectiva de género y combate a la corrupción.
Igual, posteriormente le podríamos mandar a la compañera un documento con el que se justifica la creación de esa línea si nos compartiera su correo. Oscar García nos pregunta si considera que el Sistema Nacional Anticorrupción ataca el fenómeno de la corrupción o solo interviene en los efectos. Y Rubén Castillo, que si es indispensable que las fiscalías se desconcentren del Estado para que las investigaciones se realicen con mayor independencia. Gracias, doctor. Contesto entonces esta batería. Es mi opinión que en sus primeros años de funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción primero fue boicoteado abiertamente por el gobierno de Enrique Peña Nieto. No se integró, no se formó bien, lo demoraron, arrastraron los pies, lo combatieron en su diseño original, me consta. Es decir, lo boicoteó abiertamente. Nació, pero nació boicoteado. Entonces no acabó de integrarse, no acabó de perfeccionarse. Lo quisieron capturar. Qué paradoja, ¿no? Un sistema diseñado para combatir la captura acabó capturado. Y lamentablemente la mirada que tiene el nuevo gobierno es distinta. No es institucional en el sentido que le damos a esta expresión. Me voy a referir a eso quizá con más cuidado más adelante. Tiene una mirada sí de anomalía y sí tiene una mirada de impunidad. El presidente lo ha dicho, no soy injusto con esta expresión, el presidente lo ha dicho casi todas las mañaneras, es el tema más repetido en su discurso público. La corrupción es un asunto de corruptos, más que de, es decir, eliminado el sistema neoliberal, afirma él, ya se acabó la corrupción. Las frases son del presidente, no mías. Y una vez eliminada la causa de la corrupción, que es solo el sistema neoliberal, entonces hay que atacar a los corruptos en lo individual. Es otra forma de ver a la corrupción como anomalía, o otra forma de decir buenos contra malos, o personas que se han desviado del camino correcto. Entonces, un gobierno lo boicoteó y el otro gobierno prefiere no hacerle mucho caso al sistema nacional anticorrupción. No lo ha eliminado, lo ha respetado, eso hay que reconocerlo, pero tampoco lo ha potenciado, no lo ha preferido 1000 veces la idea de la persecución de corruptos que la consolidación de estas instituciones. Como ustedes saben, el INAI mismo ha sido muchas veces atacado desde la presidencia de la República, ha sido atacado el propio sistema anticorrupción. Él preferiría, el presidente, que hubiera un solo órgano, la Secretaría de la Función Pública. Repito, lo ha dicho él, no es una interpretación, que se dedique a eso, a detectar dónde están las personas corruptas, pues ir sobre ellas. Entonces sí, no solamente el Sistema Nacional Anticorrupción no ha acabado de nacer bien, sino que además está hecho bolas. Con excepción de Jalisco, y lo digo de veras, Jalisco tiene un comité de participación social muy potente y muy proactivo y muy fuerte y muy visible, pero compañeras, compañeros, no es así en el resto del país, ni siquiera es así en el nivel nacional. Ustedes saben que el Comité de Participación Ciudadana Nacional tiene a un muy destacado jalisciense, Jorge Alatorre, también de la UDG, y a otra persona, a José María Cruz Lesbros. Es un comité de participación ciudadana de 2, que hacen lo que pueden, van peleando por puerta en puerta. Soy venturosamente amigo de los dos, sé que hacen lo mejor que pueden, pero la mayor parte de los comités de participación ciudadana y buena parte de las secretarías ejecutivas de los sistemas se han vuelto como policías. Es decir, les preocupa mucho la idea de la impunidad más que el de la corrupción. Porque nos dicen es que queremos ver resultados y confunden el resultado con el efecto, como perfectamente se ha preguntado
No pude anotar los nombres, abuela pájaro, pero quien hizo la pregunta de ataque a efectos, pues ni eso, porque hay tantos hechos de corrupción. Pregúntenle a Manuel Bartlett, que, que no, ni siquiera los efectos acaban de ser completamente atacados. Y además, ustedes saben, y para quienes están recién ingresados ya lo sabrán, que un problema público que solo ataca efectos se perfecciona. Esto es, se vuelve más complejo. Cuando un problema público no va a las causas, acaba perfeccionándose. Pero por cierto, problema público y un problema de la vida privada también, ¿eh? Si uno se la pasa peleando con los efectos y no es capaz de enfrentar las causas, los problemas se vuelven horribles en la vida privada y en la vida pública también. Ya dije, lo de las fiscalías, pues se ha explorado la independencia de las fiscalías y vuelvo a la carga, ojalá logre transmitirlo con claridad. No es que sean autónomas del presidente o no, que claro que es mejor que no respondan órdenes las fiscalías, eso es obvio, pero es que a quien tienen que responderles a la sociedad. Cuando las fiscalías se vuelven autónomas pero no le responden a nadie, pues sale peor. Tenemos fiscales que van por la vida, no le responden ni a los presidentes, ni a los gobernadores, ni a nadie, porque son autónomos y tampoco rinden cuentas, vaya paradoja. He dicho varias veces, se los digo a ustedes, que en la casa del herrero no puede haber asadón de palo. Entre las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, las voy a decir de memoria, si me falta alguna le ruego que me ayuden. Auditoría Superior, me refiero al Nacional de la Federación, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Secretaría de la Función Pública, Tribunal de Justicia Administrativa, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, se me está escapando uno, y Comité de Participación Ciudadana, son 7. No hay sistemas de carrera. Llegan a los puestos por dedazo, ahí a esas instituciones. No hay evaluación de sus procedimientos internos. Tampoco han conectado sus bases de datos con suficiente precisión para producir inteligencia institucional colectiva. No hay todavía. Y ya pasó un rato. Ya debería haber esos métodos para conectar bases de datos y producir información inteligente para la acción del Estado en su conjunto. No hay sistemas de rendición de cuentas. No sabemos cómo evaluar si hacen bien su trabajo o hacen mal su trabajo. Y no lo sabemos porque no hemos llegado al núcleo duro de esa política. Esto, la primera pregunta me pareció particularmente relevante. No se responsabiliza por la ausencia de resultados. Qué triste. Se responsabiliza por el mal uso de los recursos públicos, pero no por los malos resultados. Es decir, un servidor público puede hacer un desastre, siempre y cuando, ya lo decía yo al principio, lo haga con apego a los procedimientos y a la ley. Es ridículo. El único sistema de rendición de cuentas que tenemos es el sistema electoral. Es decirle, oiga, usted ya hizo muchos destrozos, ya le tocó gobernar, ahora que venga el otro. Pero incluso de eso nos estamos vacunando. Ya tuvimos varias alternancias, ya regresamos al PRI, ya resalimos del PRI, ya estamos ahora con Morena y no hay un sistema en el que la rendición de cuentas se pueda dar de manera cotidiana en función de los resultados esperados. Aprovecho incluso esta pregunta para insistir en algo que había yo dicho antes. El presupuesto público es el instrumento, el único que tenemos para saber a dónde va el dinero y qué debemos esperar de ese dinero. Es como, lo he dicho en términos, perdónenme la analogía, familiares, ¿no? A ver, chaval, ¿no? Yo que sé, a mi hijo adolescente, vete aquí a la tienda de la esquina, te voy a dar este dinerito para que te traigas leche, ¿no? Para la malteada. Aquí hay un dinerito, vete a la tienda y regresas.
Y el tipo va y se lo compra en gansitos, yo qué sé, se lo gasta en papas. Y regresa y me dice, no, mira, aquí está la nota de los gansitos y de las papas. No tiene nada que ver con lo que me ordenaste, pero no me quedé con un centavo del dinero que me diste. Eso pasa en el presupuesto público de todo el país. Nunca, nunca en 50 años, lo acabo de decir, se ha cumplido el mandato del presupuesto público. Los gobiernos cambian los presupuestos sobre la marcha, hacen cosas distintas del mandato que les entregamos y no pasa nada. La cuenta pública no se ha aprobado desde hace años a nivel federal, no pasa nada, porque no tenemos los instrumentos técnicos para poder confrontar el mandato con lo que se entrega, los entregables con los mandatos. Y no hemos logrado articular una suficiente presión social e intelectual para avanzar en ese sentido. Es una verdadera tristeza, y hay que decirlo. Es una misión, doctor Becerra, que tenemos desde el instituto, insistir mucho en ese punto, en esa construcción de instrumentos. Los municipios tendrían que ya haber avanzado en sus mínimos, y los voy a repetir. Es lo mínimo que haya un sistema de archivos en cada municipio. Es lo mínimo que haya un sistema de registro del gasto en cada municipio. Es lo mínimo que haya un sistema de acceso a la información en cada municipio. Ya, no avanzo más. Es el colmo, lo digo cada vez que puedo, que uno abra en internet el portal de Missouri, del estado de Missouri, Missouri Accountability Portal. Véanlo. Abran Missouri Accountability Portal. Van a tener datos actualizados de Missouri al día de ayer. De ayer, ¿saben por qué? Porque todo está informatizado ya. Los municipios lo mínimo que tendrían que hacer es poner esa información sobre sus ingresos y sus gastos al alcance de la población. Es perfectamente posible hacerlo. Es técnicamente viable hacerlo. Es más, ni siquiera es difícil hacerlo, dadas las condiciones de avance de la tecnología. Pero no lo hacen porque tienen capturado, ya me van entendiendo, tienen capturado al Estado. Y entonces, como tienen capturado al Estado, prefieren usarlo para acrecentar su poder, para no arriesgarse a que los critiquen y para acrecentar su riqueza cuando de plano son unos corruptos. Pero también es corrupción acrecentar el poder propio en detrimento de los demás. Sí hay una preocupación muy importante sobre la perspectiva de género, Denise. Segunda intervención de Denise, ya tengo ganas de conocerla en este sentido. Será un placer. Justamente ayer, en una deliberación con el grupo, con las personas con las que yo participo, que se llama Nosotros o Nosotras o Nosotres, ustedes elijan porque la tercera O es una X, es una organización que preside el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que tiene, en fin, personas que yo respeto mucho. Hablábamos justo de la perspectiva de género como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de la falta de respuesta del Estado mexicano frente a los problemas concretos que se han derivado de la pandemia. Y hacíamos un pequeño listado, no es exhaustivo, no lo lean como un trabajo de investigación académica, es solo el fruto de una conversación, pero sí tengo a la vista el listado. Decíamos, en primer lugar, lo que más ha golpeado es el empleo público. Ha caído el ingreso y ha caído el número de empleos. Ha caído, por lo tanto, la capacidad de vida cotidiana, de darle calidad a la vida cotidiana de millones de familias. Los datos hablan de 10 millones de personas que han entrado a la zona de pobreza, de incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas como secuela de la pandemia. Y por lo tanto, hemos visto además que tenemos
un encierro en la casa cuando hay casa. Con mucha frecuencia la familia se encierra a vivir situaciones de verdadero agobio. Y todo eso pesa sobre todo sobre las mujeres. La política de cuidados, se le llama, recae sobre las mujeres. Son las mujeres las que tienen que sacar la casta para sacar adelante a la familia. Esta historia de que la familia es la mejor institución de seguridad social, en realidad se refiere a las mujeres. Son las mujeres las que cuiden a los ancianos, son las mujeres las que de manera sustantiva se encargan de los niños y de lidiar con este sistema educativo abstruso en el que estamos viviendo. Son las mujeres las que tienen que dar la cara. Son las mujeres a todas luces el grupo más lastimado dentro del marco de la pandemia. Y es también el grupo más lastimado por los actos de corrupción efectivamente consumados, porque se las excluye y se las deja fuera de la posibilidad de incorporación plena a los derechos que las protegen. Sí es muy importante la perspectiva de género, porque son las personas más golpeadas por estos asuntos. La corrupción es muy masculina, digamos, y tenemos que combatirla también con esa mirada. A sus Muy bien. órdenes. Muy bien. Como estamos en el límite ya del tiempo, pues no me resta a mí sino agradecer al doctor su participación, invitar a los compañeros de la licenciatura, académicos y alumnos, a las otras actividades que se habrán de estar desarrollando durante esta semana. Y también yo creo que valdría la pena, doctor, hacer un pequeño comercial también Sí, del 9º Seminario Internacional sí. de Federalismo y Combate a la Corrupción en América Latina, que organiza justamente el doctor Mauricio Merino con un grupo también más amplio a nivel nacional, que es el programa también de investigación para el combate a la corrupción, en el que participan varias instituciones y que profundizará todavía más en estos temas y sobre el tema del federalismo. Viene Alina Mongiu, doctor Becerra, qué bueno que lo dice usted. Va a participar Alina Mongiu, que es una de las grandes autoras actuales en materia de corrupción. Viene Catalina Botero con nosotros, viene el auditor superior de la federación, viene una larga lista, está todo el programa en el programa de la FIL. Van a discutir 5 gobernadores de 5 distintos partidos el problema del federalismo y la corrupción. Va a ser una mesa muy interesante el sábado. Entonces, gracias por recordarlo. Creo que vale la pena que las y los estudiantes le echen un ojo a todo ese programa. Muy bien. Bueno, sin más, no sé si el doctor Alejandro Briceño también hace un momento quería comentar algo. Muy rápido, doctor Merino. Si pudiera hacer una pregunta muy rápida de un tema que mencionó. Usted mencionó el tema de los comités de participación social, que no están integrados en la mayoría de las entidades federativas. Si nos pudiera rápidamente decir cuál es la relevancia de integrar los comités de participación social en esta inacabada cadena del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí están integrados, profesor Briceño, o sea, sí existen, incluso están organizados, se reúnen, hablan. Por cierto, Aimé Figueroa tiene ahí una enorme autoridad, ¿no? Sobre el conjunto es muy reconocida, muy querida en el conjunto de los comités de participación, en fin, solo para subrayar la importancia de Jalisco. Por cierto, dicho sea de paso, yo cuando me preguntan cómo tomé la decisión de venirme para acá, siempre les contesto, bueno, es que salí de Madrid para irme a Barcelona, ¿no? O sea, Jalisco está haciendo cosas de una enorme relevancia, de veras, de una enorme importancia para el país, para todo el país. Bueno, entonces, sí están integrados, están tratando de seguir el modelo de Jalisco, ahí la llevan, Quintana Roo lo hace más o menos bien, están integrados. El problema es que no acaban de saber qué hacen. En medio de esta confusión conceptual, vamos a publicar, de hecho,
bueno, se va a presentar, por cierto, en el mismo seminario internacional, doctor Becerra, creo que lo dijo usted, una de las cosas del programa que va a ser, no quiero mentir porque no tengo el programa a la vista, pero se va a presentar los resultados de una investigación que acabamos de terminar en el marco de este programa que hoy está en CUSEA, que ya tiene su casa en CUSEA, una investigación con el World Justice Project, que como saben es esta organización a nivel global que va midiendo el pulso del Estado de Derecho en todo el globo. Y a mucha honra, la representación del World Justice Project, pues ahora está en CUSEA, para México, para todo el país. Entonces vamos a presentar los resultados de la investigación de este año y van a ver ustedes cómo Fernando Nieto, el investigador que se encargó de revisar el papel de los comités de participación ciudadana, demuestra sin género de dudas la enorme confusión que hay entre sus integrantes. Muchas creen que es impunidad, ya lo dije antes. Otras creen que se trata de atajar la anomalía y de otras que hay que, en fin, están hechos bolas. No acaban de entender que el papel del Comité de Participación Ciudadana es crear las condiciones de exigencia pública con toda la sociedad para que los órganos que forman parte del sistema no tengan asadón de palo en la casa del herrero, para que hagan su trabajo impecablemente bien y para que si no lo hacen, pues ni modo, les caigamos a palos, en el mejor de los sentidos, no literal, sino social, político, democrático, para exigir que hagan su trabajo con atingencia. Pero no lo tienen claro. A eso me refería, profesor Briceño, y ese es otro desafío muy importante por delante. Muchas gracias. Sí, hay varias actividades relacionadas con el World Justice Project, que es el día 7 de diciembre, doctor, en talleres con Alejandro González, con Leslie Solís. Tienen justamente presentación de información de resultados de ese proyecto. Y hay talleres también el lunes siguiente, por si se quieren inscribir. Espero que todavía haya lugar, porque ya llevamos un montón de gente inscrita, pero creo que sí se pueden meter todavía, por si quieren seguir talleres puntuales, por cierto. Muy bien. Bueno, pues agradecemos mucho su participación, doctor. Le agradecemos a la Sociedad de Alumnos y los invitamos a seguir las actividades de esta 8ª semana de la administradora y administrador gubernamental que organizan la Sociedad de Alumnos. Y pues sin más, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias a todos.